Emotivo funeral de la carabinera Norma Vázquez en Linares. Mucha gente llegó a despedirla en el cementerio local. La familia de la joven, de 22 años, insiste en que creen que fue posible ayudarla más. La ministra de la Mujer reconoció una falla estructural en la protección de las mujeres que denuncian. Falló el sistema ahí, que pudo hacer algo por mi hermana y no lo hizo. Y eso es lo que quiero yo, una respuesta exacta. Que no me mientan diciendo que sí hubo ayuda cuando no la hubo, que se haga justicia con este hombre y con la familia de este hombre opresor. Científicos de la Universidad de Hong Kong confirmaron el primer caso de un paciente que se recontagió con coronavirus. La información generó preocupación porque demostraría la baja inmunidad que alcanzan algunas personas después de infectarse. El doctor Ugarte, acá en el estudio, nos va a explicar los alcances de este hallazgo en una pandemia que hasta el momento ha cobrado la vida de 800.000 personas en el mundo. Una proyección de la Fundación Techo estima que durante este año entre 20 a 25.000 familias podrían terminar viviendo en un campamento. La pandemia de coronavirus y la cesantía son las principales razones de este aumento explosivo. En algunos casos no tienen ni luz ni agua y los niños están quedando al margen de la educación convencional. Donald Trump pierde apoyo en su partido. Hoy parte la convención de Estados Unidos, la convención republicana, y los analistas destacan la ausencia de las figuras reconocidas del sector. ¿Por qué abandonaron al presidente? Pese al revés, el mandatario se muestra optimista de conseguir la reelección. El Rey Arturo, en la lista negra de Ronald Koeman, el técnico holandés no contará con Vidal para la siguiente temporada. El chileno debe buscar nuevos horizontes. Mientras se retrasará el retorno del fútbol chileno por el COVID-19. Esto y más, luego en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. En compañía de familiares y amigos fue sepultada Norma Vázquez, la joven de 20 años que fue presuntamente asesinada por su expareja, Gary Valenzuela. La carabinera lo denunció por violación y el miércoles va a ser formalizado. Este lunes se reconoció otra causa en la que estaría involucrado el ex subteniente de Carabineros. Me dijo que llegaría entre las 7:30 a 8 de la mañana. Que ya venía en camino. Falta poco, me dijo. Esas fueron las últimas palabras que escuché yo. Don Zenén toma con fuerza la gorra de su hija Norma. El sábado a las 7 de la mañana recibió un mensaje de voz. Le faltaba poco para llegar al Yepo, en la cordillera de Linares. Pero este padre jamás imaginó que 3 días después la iba a estar sepultando. Norma tenía apenas 20 años. Yo no pude hacer nada. Esta persona debe haber estado detenida. Porque ustedes saben que el intento es como el hacer. No debiera haber estado suelto. Mientras vela a su hija, este padre le dan vuelta miles de pensamientos. ¿Cómo es que el supuesto asesino Gary Valenzuela la lleva a un motel luego de tener una orden de alejamiento tras la denuncia hecha por Norma por agresión sexual? ¿Y cómo el cuerpo de Norma termina en el maletero del auto del ex subteniente si este tenía prohibición de acercamiento? Pero lo que yo pienso es que ella viajó y este hombre la estaba esperando, o alguien le daría el dato de que ella viajaba y dónde se bajaba quizás, y eso fue para mí un secuestro. Ella nos contaba que era agresivo, que rompía cosas. El ex carabinero Gary Valenzuela huye del motel, mira por si alguien lo sigue. Llega a la ruta 5 y es detenido en Yumbel, a 150 kilómetros de donde presuntamente asesinó a Norma. De la justicia, siendo sincera, no espero nada. Ella ya había dado informe de lo que había pasado y asimismo su institución, ¿qué hizo? Cerró puerta, hizo como si nada hubiera pasado. La madrugada del pasado 17 de julio, Norma denunció a Valenzuela por intento de violación ante sus superiores y según dicta el protocolo, Carabineros ingresó la denuncia a la Fiscalía de Maipú. Lo hizo a las 2 de la tarde. Lo extraño es que Valenzuela no fue detenido. A este hijo de suboficial mayor en retiro se le inició un sumario y fue removido de sus funciones. Norma hizo su denuncia en su propia unidad, en la Oficina de Violencia Intrafamiliar.
Carabineros es el que cursó la denuncia apenas tomó conocimiento del hecho al Ministerio Público. Norma le temía a Gary Valenzuela, según su familia era violento. Sobre él, además, pesa otra investigación por la muerte de Alex Núñez el pasado 21 de octubre. Este electricista fue golpeado sin misericordia en la estación de Metro El Sol. Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, a Alex le pegaron y patearon dejándolo en extrema gravedad. Murió en la posta central producto de los golpes. Esta causa está en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad y Valenzuela está siendo investigado por haber asistido al sector, pero no tiene la calidad de imputado. Que el carabinero que estaba en el caso de esta niña de la carabinera, la verdad es que me estremecí. Me dio escalofrío de ver la brutalidad con la que él actuó y ahí queda claro pues, de cómo él también actuó en el caso del Alex, o sea, 2 casos brutales y con el mismo fin, con muerte. A don Zenel le falta poco para llegar con el cuerpo de su hija al cementerio parroquial de Linares, en medio de la gente, de las manifestaciones y del dolor. Y espero que esto tenga justicia nomás, lo único que pido. Pero él sigue lleno de dudas. ¿Por qué Carabineros se demoró tanto en separarlo de sus funciones? ¿Qué pasó con las medidas de alejamiento? ¿Cómo pudo llevarla a un motel y asesinarla? ¿Y por qué Carabineros no lo detuvo el 17 de julio cuando Norma lo denunció? El miércoles, Gary Valenzuela será formalizado por el asesinato de Norma Vázquez, una joven de 20 años que lo denunció, que lo enfrentó y que desde hoy descansa en el cementerio de Linares mientras la lucha por hacer justicia recién comienza. Bueno, precisamente Norma cumplió con todos los pasos recomendados cuando una mujer es víctima de violencia de género. Denunció, habló con su familia, pidió que se investigara y el sistema le respondió con una orden de alejamiento que el agresor finalmente no cumplió. ¿Qué está fallando? Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres advierten que las medidas que contempla la ley chilena no son suficientes y que es urgente actualizarlas. La relación duró cerca de 3 meses, pero la violencia habría existido desde el día 1. Falló el sistema ahí, que pudo hacer algo por mi hermana y no lo hizo. En julio de este año, Norma Vázquez denunció a su expareja por abuso sexual. El caso lo tomó la PDI. El resultado, un sumario interno en Carabineros y una orden de alejamiento, la medida más radical a la que puede aspirar una víctima de violencia de género en Chile y que este hombre no cumplió. Que no me mientan diciendo que sí hubo ayuda cuando no la hubo. Hoy día, cualquier persona que es un peligro para otros, tiene que ser aislado, separado o resguardado. No sacamos nada con decirle a la mujer avíseme mientras el peligro esté ahí latente. Esta víctima contaba con las medidas de protección decretadas por el tribunal y que el imputado estaba con la medida de alejamiento. Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres advierten, la fiscalización de las órdenes de alejamiento de agresores es prácticamente nula, lo que ha convertido en muchos casos a esta medida de protección en letra muerta. El 45% de los femicidios registrados entre el 2018 y 2019 eran casos en donde existió una denuncia previa y medidas de protección vigentes. Hay una desesperanza tanto en el sistema como en la sociedad de parte de las mujeres que son víctimas de violencia, porque le estoy diciendo a una mujer que denuncie, pero su denuncia va a significar solo una orden de alejamiento. Y sabemos que la orden de alejamiento es cero efectiva. Marjorie trabaja con víctimas de femicidios frustrados, esas mujeres que lograron sobrevivir. Según advierte, la falta de seguimiento a las medidas de restricción no es el único problema. También lo es la lenta reacción de las policías y el poco valor que se le da a las denuncias. El tiempo que ellos demoren puede significar la muerte de una mujer. Esta pulsera que alerta a los contactos de una víctima que ha denunciado a su agresor está funcionando hoy, pero solo como plan piloto. Aún está en trámite un proyecto que suma como medida cautelar el control mediante monitoreo telemático, que incluso podría solicitar la víctima aportarlo para su protección cuando no fuera posible notificar a su agresor.
Nosotros necesitamos que se aclaren las responsabilidades y se llegue hasta el final. No podemos entender que hombres con esas características solo tengan una medida cautelar de alejamiento. Son un peligro para la sociedad. Pudo haber sido Norma o pudo haber sido otra mujer. Norma hizo absolutamente todo lo que había que hacer. Denunció, habló con su familia, puso en antecedentes a la institución a la que pertenecía. ¿Qué parte de la cadena falló entonces en la protección de su vida? Eso es lo que está pasando hoy día en Chile. Por lo tanto, ¿qué es lo que falló? Falló todo un sistema que hoy día ya no da para más y que no protege la vida de las mujeres. Y por eso, actualizar la norma es urgente. Parte de esos cambios ya fueron incorporados en la ley Gabriela al calificar como femicidio el asesinato de una mujer por parte de su pareja o expareja sin convivencia y que esta familia espera sean considerados en la formalización de este hombre. Bueno, el hombre que fue acusado de abusos reiterados y que hizo conocido su caso a través de un video en TikTok se encontraba en prisión preventiva, usted recordará, pero durante esta jornada quedó en libertad tras el pago de una fianza de 4 millones de pesos. Situación que no comprende la Fiscalía ni tampoco los padres de las menores, que lo consideran un peligro para la sociedad. A través de las redes sociales, la semana pasada conocimos la dramática historia de una niña de 7 años que por la plataforma TikTok dejó en evidencia los abusos a los que ella y su hermana de 11 se veían expuestas por parte de su tata. En el video se podía ver cómo José Collío aparentemente tocaba por debajo de una frazada a la mayor de las hermanas en sus partes íntimas, mientras la menor bailaba frente a la cámara. Fue funado en internet, detenido y formalizado por abusos reiterados, quedando en prisión preventiva por riesgo de fuga. Sin embargo, este lunes habría pagado una fianza por una suma cercana a los 4 millones de pesos y circula nuevamente por las calles de la capital. La justicia cobra uno solo con 4 millones de pesos, siendo que es un peligro para la sociedad. Los 4 millones fue por todo lo que le hizo a mi hija. A mí no me cae en la cabeza. Consideramos que la libertad del imputado constituye efectivamente un peligro para la seguridad de la sociedad y por lo mismo debiera estar privado de libertad sin posibilidad de que ésta sea sustituida por el pago de una caución mientras dura la investigación. Por eso el Ministerio Público presentó un recurso de apelación para revertir la medida. Cabe recordar que el hombre contaba con denuncias previas por abusos sexuales, situación que hoy mantiene a los vecinos del barrio en alerta. Se mantiene vigente como medida cautelar la prohibición de acercamiento a la víctima, que es lo que más nos interesa hoy día, de mantener cierto a resguardo a las víctimas, sobre todo tomando en consideración la cercanía que existe por la relación sentimental que tienen justamente con la abuela de los niños. Los padres presentarán una querella criminal contra Collío y no comprenden cómo un imputado con estos antecedentes puede circular libre mientras dura la investigación. Lo cierto es que cuando la prisión preventiva es otorgada considerando al detenido bajo un eventual riesgo de fuga y no un peligro para la sociedad, la ley permite el pago de una fianza para su libertad. En los próximos días va a ser la Corte de Apelaciones la que decida en definitiva si la libertad del imputado es o no un peligro para la seguridad de la sociedad y si es que corresponde que la prisión preventiva sea sustituida por el pago de una caución o se le niega esta posibilidad. Mientras tanto, el hombre acusado de abusos reiterados que fue funado a través de un video en internet seguirá transitando libre por Santiago hasta que la justicia dictamine lo contrario. Ahora. Bueno, y precisamente esta noche vecinos de este acusado realizaron una manifestación en contra de la libertad bajo fianza que fue aplicada por el tribunal. Con pancartas alusivas a este caso y además el caceroleo reclamaron por considerarlo un riesgo para sus familias. La abogada de la menor abusada explicó que el abusador denunciado por la red social TikTok tiene prohibición de acercamiento a la víctima. Bueno, los números rojos de la región de Magallanes no solo han generado preocupación para las autoridades y sus habitantes, sino que también derivaron en la renuncia de la Seremi de Salud de esa región. La autoridad austral reaccionó de manera molesta a las críticas que fueron planteadas por el ministro Enrique París, que no en todo caso le ofreció una disculpa. Controles en las calles principales de Punta Arenas. Comenzó de nuevo la cuarentena. Hace unas semanas Magallanes y su capital eran un ejemplo a seguir por sus buenas cifras, pero debieron retroceder.
Esta jornada se dieron a conocer 120 nuevos casos. 120 casos nuevos en Magallanes, el resultado de 2.847 exámenes. Cifra similar a la de O'Higgins, 125 casos nuevos. Pero la gran diferencia es que en esta región se realizaron 12.805 exámenes, 4 veces más que en la región austral. Todo esto pasa por la irresponsabilidad de la gente. Está bien que haya cuarentena, pero es perjudicial para todos. A mí me dio y sé cómo es, por eso que te lo digo, es complicadísimo. Y para la gente que no lo ha tenido, lo toma como cualquier cosa. Punta Arenas, con la mayor incidencia de casos nuevos, un aumento sostenido en las últimas semanas que puso en alerta a la autoridad sanitaria, que incluso criticó a las autoridades de la zona. Hago un llamado, en primer lugar, a la autoridad sanitaria que depende de nosotros, para que cumplan su labor a cabalidad. Hora después del emplazamiento del ministro, la Seremi de Salud de Magallanes renunció a su cargo. Lo hizo a través de una carta en la que respondió duramente a los dichos de París. Usted ha emitido expresiones públicas en el reporte COVID de hoy día que son parciales, erróneas e inaceptables. Me falta gravemente el respeto y emite declaraciones para la galería sin rigor científico. En forma irresponsable, ha emitido en forma pública una acusación de ineptitud, la cual no se la acepto. Pero el ministro puso paños fríos al enfrentamiento público, fiel a su estilo, que ha tratado de mantener más conciliador, separándose de su antecesor. Si ella se sintió aludida, cosa que no ocurre así porque yo no nombré a nadie, le pido disculpas, le pido perdón y le agradezco su trabajo, porque nunca hemos dicho que haya trabajado mal. Lo cierto es que Magallanes debe volver a bajar sus números, lo que hasta hace 2 meses había logrado. ¿Qué pasó en el camino? Nos da la impresión de que no existe una comunicación fluida entre las autoridades nacionales y locales sobre el manejo de esta pandemia. Falta de coordinación o comunicación, críticas al ministro París, que también ha recibido de algunos alcaldes, pero que parecían haberse zanjado en el rodaje de su gestión. Dentro de los aspectos positivos de la gestión del ministro París se encuentra una mejor relación con la prensa, una mejor comunicación con la comunidad científica y mayor transparencia en los datos. Dentro de los aspectos más débiles se encuentra una trazabilidad que sigue siendo insuficiente como para prevenir rebrotes y una relación compleja con su equipo de trabajo. La Seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, dejará su cargo a partir de este martes 25 de agosto. Ahora. Hasta 93 kilómetros por hora se registraron en los vientos que se dejaron sentir en la región de Valparaíso. Fuertes marejadas que también afectaron el borde costero. Miren las imágenes, 2 vehículos fueron arrastrados, también una motocicleta. Ya estamos con Stephanie Zamora, quien tiene todos los detalles. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Iván, buenas noches. Claro, es una situación que se registró principalmente a eso de las 4:15 de la tarde, cuando en el sector del molo de abrigo de la Armada de Chile, acá en Valparaíso, se podía ver esta imagen. Un automóvil, y una motocicleta que eran arrastrados por el agua. Esto luego del fuerte oleaje que se registraba a esa hora en todo el borde costero de la región de Valparaíso. En ese sector la marea sobrepasó el límite, inundando el sector e incluso moviendo a este automóvil y esta motocicleta, que finalmente cayeron a un sector interior del molo de abrigo. Un hecho que se registró luego de estas marejadas que ya se estaban sintiendo en la región desde cerca de las 2 de la tarde. Fue allí el horario de pleamar donde se registró las olas más grandes. Sin embargo, a eso de las 4:15, 4:30 de la tarde se registraron las ráfagas de viento más altas. Incluso a las 4:30 la velocidad llegó hasta los 93 kilómetros por hora. Es por esto que se dieron a conocer finalmente estas situaciones, que fueron grabadas y compartidas a través de las redes sociales. Había un aviso de marejadas vigente desde el día de ayer, que contaba principalmente con componente sur-oeste. Esto con rompiente en el borde costero y por esto estos efectos que causaron en el molo de abrigo. También se registraron marejadas en el borde costero de Viña del Mar, a la altura de la avenida Perú, y también en sector cercano, del hotel Sheraton Miramar. Allí la ola sobrepasaba el borde costero, llegaba incluso a la calzada y también a la pista de los automóviles. Por un momento se encontraba
personal de la municipalidad resguardando el sector para obviamente evitar que se produjese algún tipo de accidente con respecto a este fuerte oleaje que se registraba. En el sector de Valparaíso también se registró lo mismo, olas que llegaban al borde costero, que sobrepasaban el límite del borde costero. Sin embargo, no hubo mayores incidentes en ese sentido. También en otras partes de Valparaíso sí se registraron incidentes, pero con respecto a las voladuras de techo, por ejemplo, en el sector de Playa Ancha, donde una techumbre de un edificio se salió definitivamente. Pasemos a escuchar las declaraciones con respecto a este temporal que está afectando en estos momentos a la región de Valparaíso. Escuchemos. A nuestro aviso de mal tiempo para la zona, incluimos también nuestro aviso de marejadas, que producto del sistema frontal es de componente norte y obviamente va a ser afectado todas las bahías que están abiertas a este componente en total su extensión, y debería permanecer por lo menos hasta el día de mañana aquí en Valparaíso y el día miércoles desde Coquimbo hacia el norte. Claro, aviso de marejadas que se extiende entonces, así también las lluvias que esperan que lleguen a la región ya durante la madrugada. Se esperan chubascos hasta mañana, en la mañana, donde se va a presentar lluvia de forma intermitente. De 15 a 20 milímetros se esperan entonces para la ciudad de Viña del Mar y Valparaíso. Específicamente continúan las marejadas con su horario de pleamar, donde las olas son con más fuerza, se presentan en el borde costero a eso de las 2 de la tarde. Una situación entonces que durante la jornada de hoy trajo incidentes, voladura de techumbres, un árbol caído en el sector de Laguna Verde y también estos autos y motocicletas que fueron arrastrados en el sector del Molo de la Armada en Valparaíso. Situación que nosotros por supuesto estaremos monitoreando durante las próximas horas para ver qué sucede con este frente que llega entonces a la región de Valparaíso y que hasta el momento se ha presentado con unos pocos chubascos, con bastante marejadas y también con bastante viento que llegó incluso con un pic de 93 kilómetros por hora, Iván. Sí, afortunadamente solamente daños materiales, como tú bien nos reportabas, Stephanie, los vehículos, el árbol que cae en Laguna Verde, voladuras de techumbre, pero sin personas lesionadas, y sistema frontal que está entre la región de Coquimbo y el Biobío también va a llegar a la región metropolitana en las próximas horas. Stephanie Zamora, muchas gracias, buenas noches. Vamos con otras informaciones. Delinquió siempre solo, promocionaba y vendía drogas en las redes sociales que él mismo preparaba. Se trata de un joven que cocinaba estas sustancias ilícitas en su departamento, las que además personalizaba con diseños y colores. Un peculiar traficante que sorprendió incluso a las policías que le seguían sus pasos. Mire. Ella es mi historia sofoca y tú eres la dueña de mi vida. Benjamín Contreras Solorza disfrutaba de la música mientras cocinaba su propia droga. Y otros nunca se olvidan. Y tú eres la dueña de mi vida. Joven de 21 años, su desplante fue siempre en este departamento, no el musical, sí el culinario. Acá lo que llama la atención es que él siempre se grababa prácticamente cocinando esta droga. El imputado no solamente verbalizó y ofertó esta droga sintética, sino que se ufanaba de estar fabricándola conforme lo que eran los requerimientos de los eventuales compradores. Entonces estábamos frente a una suerte de alquimista de las drogas sintéticas. Andamos con la original, sí. Nada que gato miau ni perro guau. Trabajó por varios meses de manera solitaria. Se encargaba de la preparación, promoción y venta de las drogas. Música de fondo, preocupado de cada detalle de su negocio. Benjamín subió más de la cuenta en redes sociales. Eso le costó caro. Ahí comercializaba las sustancias en las que incluso escribía su nombre. Bien personalizado. También cambiar los colores de esta droga y la caracterizar como propia, de la música, el color, la forma de la droga,
la manera de contactarse con los consumidores. En esta comercialización no le comercializaba a cualquiera, había también un grado de confianza. Tu nombre para guardarte los contactos, amigos. Mantenía largas conversaciones por WhatsApp. Se podría decir que realizaba repartos en una dirección acordada en común, pero siempre por Recoleta y Santiago. Amigos, están ahí en las pilas, están testeadas, full viaje. De caminar tranquilo, cada paso que daba una nueva transacción, pero nunca supo que habían otras huellas que estaban detrás de él. Fueron 2 meses de seguimiento, la Fiscalía Centro Norte y la DICRIM de Independencia lo acechaban. Básicamente tenía un emprendimiento ilícito. Todo ese proceso, tanto de elaboración o producción, la venta o el ofrecimiento de esta droga, para posteriormente concretar el transporte y la entrega, la hacía un solo individuo, en este caso el imputado. Con un sartén sobre la cocina, pequeños sobres y envases, además de la música de fondo, lo suficiente para la cocción de Benjamín Contreras Solorza. Según la indagatoria, el narcochef producía principalmente la denominada droga Tusi y éxtasis. Pero en un toque de marketing le agregaba diseños a pedido del consumidor. ¿Qué va, hermanazo? Eso sí, le sumaba sustancias químicas que están en análisis. Le permitía de aquella forma aumentar la cantidad y generar más ganancias a cambio de un producto incluso letal. ¿Puede quizás haber un riesgo mortal al consumirlo? Sí, por supuesto que podría existir el riesgo de la mortalidad. Digamos, la intoxicación aguda podría existir. Digamos que podrían haber personas que tuvieran problemas cardiovasculares que al ingerir esta sustancia adulterada con clorhidrato de cocaína, adulterada con cocaína, podría tener serios efectos en el sistema cardiovascular de las personas. Nada que gato miau ni perro guau. Benjamín tiene antecedentes por hurto, robo con sorpresa e infracción al artículo 318 de Salud Pública. En 2 oportunidades, nada relacionado a la droga. Sí por consumo, quizás de ahí el giro en su carrera delictual. La que tendrá una pausa indefinida, quedó en prisión preventiva, donde difícilmente contará con una cocina. Faltan 15 meses para las elecciones presidenciales, pero ya existen varios posibles candidatos a la moneda. Uno de ellos es el UDI Joaquín Lavín. El alcalde de Las Condes no solo aseguró que participaría de un gobierno siempre y cuando este sea de consenso, sino que también provocó polémica. Esto luego que se autodefiniera como un socialdemócrata. Joaquín Lavín Infante, por años constante protagonista de la política chilena. Apoyó a Pinochet, respaldó el sí en el 88, aunque años después diría que no podría respaldar esa opción nuevamente. Pero fuimos partidarios del sí, es la verdad. Ahora es uno de los rostros más potentes del apruebo, aunque su sector político, principalmente la UDI y su partido, promueven el rechazo en el plebiscito del 25 de octubre. Que vamos a tener una nueva constitución, eso es lo que yo creo. En el 99 casi le arrebató la banda presidencial a Ricardo Lagos y en 2005 compitió nuevamente por la moneda cuando se impuso a Michelle Bachelet. Tras eso se definiría como bacheletista aliancista porque dijo lo importante es generar consensos, argumento que a 10 años retomó ahora para declararse como un socialdemócrata. A lo que me estoy refiriendo es que Chile necesita un gobierno distinto que salga de la lógica de derecha e izquierda. Entonces hagamos un gobierno de consensos, un gobierno de convivencia, un gobierno aterrizado, como somos los alcaldes. Ha dicho en varias ocasiones que el próximo presidente debería ser un alcalde y a pesar que las encuestas lo ubican como el candidato mejor posicionado, no ha explicitado una eventual postulación. Aún así, ya adelantó algunas de las exigencias para participar en un futuro gobierno. La única razón por la cual me gustaría participar en un gobierno futuro es si tuviera estas características. Si fuera un gobierno de consensos, si fuera un gobierno de convivencia nacional. Porque para hacer un gobierno tradicional de Chile Vamos o tradicional de la nueva mayoría y que siga la misma pelea que tenemos ahora, de verdad, no vale la pena. Definiciones del alcalde de Las Condes catalogadas en la oposición como oportunistas. Todos sabemos que un UDI, aunque se vista de socialdemócrata, UDI queda.
Joaquín Lavín es de la UDI y representa una derecha conservadora en lo político, neoliberal en lo económico. La UDI es un partido que tiene en su declaración de principio la defensa de la democracia y que además nació hace más de 36 años como un movimiento político para enfrentar la desigualdad y la extrema izquierda. Pero Lavín no es el único alcalde vinculado a una eventual carrera presidencial. A más de un año de esas elecciones, el jefe comunal de Recoleta, el comunista Daniel Jadwe, señaló estar disponible para que su nombre esté en la papeleta de noviembre de 2021. Esto ha sido producto de lo que la ciudadanía ha manifestado a través de distintos estudios de opinión. Chile se empieza a imaginar un país en donde lo que hemos hecho en Recoleta, los beneficios que hoy día existen en Recoleta, empieza a aparecer como el desde para el país que viene. Daniel Jadwe no es la única carta que suena en la oposición. El senador Carlos Montes, que no entregó declaraciones, gana adeptos en el PS. Y Heraldo Muñoz, ex canciller y líder del PPD, ha recibido diversos respaldos en su partido. El Partido por la Democracia tendrá un candidato o candidata presidencial, pero queremos hacerlo de la manera más democrática y transparente. Y ojalá tener un candidato único de la centroizquierda. Si un sector de la UDI promueve a Lavín, en RN también estarían preparando una estrategia presidencial. El nombre que algunos ya apoyan, el del ministro de Defensa y expresidente del partido, Mario Desbordes. Aunque él ha dicho que no renunciará a su cargo de secretario de Estado, muchos en su partido buscan convencerlo. Ha consolidado un liderazgo en muy poco tiempo, representando una derecha moderna, distinta, capturando el voto de centro, y en ese sentido creo que él ha sintonizado muy bien con lo que está pasando en el país. Pero no sería el candidato único de ese partido, porque los senadores Francisco Chaguán y Manuel José Osandón quieren participar de una primaria, unas que también analiza la oposición. Por eso molestaron las últimas definiciones del Frente Amplio, que según informaciones del fin de semana, habrían decidido llegar con candidato único a la elección de noviembre de 2021. La primaria presidencial es una alternativa, dijo la presidenta de RD, también que compitan todos en primera vuelta, aseguró. Llegará el momento de definir el mejor mecanismo para resolver la candidatura presidencial, que espero no solamente recoja nuestro proyecto, sino todo proyecto político transformador. Más de un año queda para la elección presidencial, el proceso político más importante tras el plebiscito del próximo 25 de octubre. Candidatos que a 15 meses ya comienzan a surgir, próximo presidente o presidenta, que eventualmente deberá conducir el camino para una nueva constitución. Y el gremio del transporte de carga confirmó un paro nacional indefinido a partir de este jueves. Esto tras el último ataque ocurrido en la región de la Araucanía, que terminó con una niñita de solo 9 años herida a bala. La Fiscalía de Alta Complejidad, en tanto, confirmó que un proyectil calibre 22 impactó en la espalda de esta niña. Se trata de combustión de camión con carga de cemento. La carga de cemento que viajaba desde Coronel iba a ser entregada en Osorno, pero el conductor solo alcanzó a llegar a la ruta Angol-Coyipulli, pues allí fue atacado a balazos por 4 encapuchados. Su esposa y su hija lo acompañaban y la niña de solo 9 años sacó la peor parte, pues recibió uno de los disparos percutados por los sujetos que rápidamente incendiaron el vehículo de carga. Para mí es una tragedia todo lo que pasó con respecto a lo que todos ya saben, lo malo que hicieron a esta gente, pero gracias a Dios estamos todos bien. La niña fue trasladada de urgencia al hospital de Victoria y luego a Temuco, donde el fiscal pudo confirmar que la cabina recibió impactos de bala. En relación con la menor, hacer presente que esta fue sometida a una intervención quirúrgica, la cual permitió extraerle desde la zona baja de su espalda un proyectil calibre 22. Un ataque condenado por el gobierno mientras se buscan los responsables del atentado. Nadie que dispare directamente a un vehículo no puede representarse que como consecuencia de ese disparo puede resultar una persona gravemente lesionada o incluso fallecida. Por eso la querella del Ministerio del Interior es por homicidio frustrado. Pero no fue el único anuncio, pues el gremio del transporte de carga de Chile confirmó un paro nacional. Este es un paro de brazos caídos a nivel nacional. Eso significa que no trasladamos 1 kilo de azúcar ni 1 kilo de arroz a contar del jueves. Queremos pedir perdón a la clase media y a todos los trabajadores que son los que sufren con estas medidas. Los conductores de camiones y los dueños de camiones y la ciudadanía entera, todos los chilenos estamos reclamando
por el estado de indefensión, donde la delincuencia se ha enseñoreado en la patria. Medida de los camioneros que tuvo repercusiones en la moneda. El gobierno no está disponible a presiones indebidas. El gobierno no está disponible a que se nos den ultimátums y otros. Hay una vía que es democrática, hay una vía que el gobierno ha presentado y esa la vamos a mantener. Un paro no es un camino en absoluto que solucione cuestiones, más bien es al contrario. Lo que hace es perjudicar a las familias. El paro sería de carácter indefinido y comenzaría este jueves desde Arica a Punta Arenas, todo por los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía, el último, el ataque incendiario a este camión y que terminó con una niña de 9 años herida con un balazo en su espalda. ¿Es posible la reinfección por COVID-19? Bueno, hasta ahora no existía certeza sobre este punto en el mundo científico, pero investigadores de la Universidad de Hong Kong lograron responder esta pregunta. Y quizás no es la mejor noticia. Ellos identificaron el primer caso de reinfección por coronavirus del mundo. ¿De qué se trata? ¿Es extrapolable a otras partes del mundo? ¿Qué significa esto en términos de la respuesta inmune y también de la eficacia de una eventual vacuna? Presta atención. 23 millones de infectados y más de 800.000 personas fallecidas. El coronavirus está lejos de ser controlado. El virus sigue circulando. Hasta ahora se han recuperado 15 millones de personas. Personas que se creía estaban protegidas y no podían enfermarse de COVID una segunda vez. No sabemos bien cuánto dura la inmunidad. Pareciera que poco, pero poco un tipo de inmunidad que es la inmunidad humoral. Claro, los anticuerpos podrían durar poco menos de 4 meses en una parte importante de los casos, según varias publicaciones. En 8 meses de pandemia aún no había evidencia que sugiriera que era posible volver a infectarse. Tanto así que cuando se habló de reinfección en el caso del senador Osandón, el ministro de Salud fue enfático. No tenemos datos de otras personas que estén en esta situación. De ser así, obviamente que sería algo inédito y digno de una publicación científica. El primer caso de una reinfección por coronavirus ya se registró y será publicado en una revista científica de la Universidad de Oxford. Se trató de un hombre de 33 años que se infectó primero en marzo en Hong Kong. Un paciente se enferma, tiene un cuadro clínico, se recupera y 142 días más tarde vuelve a tener una PCR positiva sin síntomas. Y esos dos virus no eran idénticos. Pero, ¿cómo supieron que no era el mismo virus o que se trataba de una infección persistente? El hallazgo de los investigadores en Hong Kong efectivamente demuestra fehacientemente que es una reinfección. Y esto solo se puede demostrar con la técnica de secuenciación del genoma del virus que infectó a la persona. Pero, ¿cómo funciona la secuenciación del genoma del coronavirus? Hay que recordar que el material genético del virus está compuesto por letras, 4 en total. Imaginemos entonces que este virus es un libro, en este caso un almanaque. Ambos son almanaques. Para una PCR, ambos serían un almanaque. Sin embargo, con la secuenciación del genoma, se puede leer el libro completo y encontrar pequeñas diferencias en su interior. Y en este caso, habían varias diferencias. Al menos 24 diferencias puntuales entre el material genético de ambas infecciones. De acuerdo a esto, una persona puede volver a enfermarse luego de haberse recuperado. Sin embargo, los científicos hicieron hincapié en varios puntos. Bueno, hay que señalar que el artículo realmente tiene algunas limitaciones. La primera y más obvia es que se trata solamente de un paciente de los millones que sabemos que están infectados por este virus. Es importante recalcar que no se pueden sacar conclusiones en base a solo un caso de reinfección comprobado hasta la fecha. El paciente no tuvo ningún síntoma, pese a tener el virus aislado, por lo tanto su sistema inmunológico logró mantener la infección a raya. Puede que no hayan muchos anticuerpos, pero sí habría una defensa celular. El problema es que... te proteja. Quizás te va a hacer que disminuya un poco los síntomas, etc. Pero eso no quiere decir que si hay una vacuna, por ejemplo, contra el virus, la vacuna te da una robusta respuesta inmune. Entonces debería protegerte. Lo que no sabemos es si esa vacuna va a proteger con nuevas cepas del virus.
si realmente va a ser una vacuna que genere una respuesta inmune permanente en el tiempo o sea una vacuna que tengamos que estar reutilizando anualmente como la vacuna de la influenza. Eso lo sabremos cuando llegue la vacuna. Por ahora, el primer caso de reinfección por coronavirus nos deja una lección clara. Todos, incluso quienes ya se mejoraron de COVID, deben mantener las medidas de precaución, porque ahora lo sabemos, podemos infectarnos más de una vez. Bueno, eso es probablemente lo más preocupante de esta noticia, que nos podemos infectar más de una vez, pero plantea otras interrogantes, por ejemplo, ¿qué pasa con el sistema inmune? Estamos ya con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de paciente crítico de la Clínica Indisa, para aclarar este punto y otros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Un agrado de saludarte. Gracias, doctor. Igualmente, partamos por esto, porque hay mucha preocupación, porque efectivamente pone una duda sobre qué pasa con el sistema inmune de un paciente que ya se contagió con coronavirus, pero que ahora se reinfecta. Bueno, la verdad es que en este caso en particular tenemos un paciente que se había recuperado y que luego sus niveles de anticuerpos disminuyen hasta un nivel indetectable. Y posterior a eso hace una nueva infección por un virus que claramente es diferente al anterior y tiene una nueva elevación de anticuerpos con un nivel más alto, está titulado más alto que el que hizo inicialmente. Lo que queda claro también es que en esta ocasión él es asintomático, se ha infectado pero no se ha enfermado con síntomas. Por lo tanto, algún grado de respuesta, que puede ser una respuesta celular, ha actuado para que él, aún habiéndose infectado, no haya desarrollado una enfermedad con toda la clínica. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que tener una enfermedad leve, tal como suponíamos, es un caso de libro, no deja una inmunidad duradera por un tiempo prolongado y 4 meses y medio después esta persona pudo infectarse y eso podría ocurrir en algún otro caso si no se toman las precauciones debidas. Doctor, de hecho, estuve tratando de averiguar antes de entrar a esta conversación por el caso del senador Osandón. Usted se recordará, ¿no?, que él tuvo un PCR positivo y de hecho me acaban de enviar la respuesta que es del doctor tratante. Dice que el senador tuvo un PCR positivo y síntomas leves que duraron 5 o 6 días. No generó anticuerpos y tuvo un segundo episodio muy fuerte. Dice en todo caso que no va a quedar muy claro lo del senador, pero sí se sabe que hay un porcentaje no menor que no genera anticuerpos y de alguna manera pueden estar protegidos de inmunidad celular, pero en un ambiente de alta circulación viral puede aparecer estos casos excepcionales. ¿Qué diferencia hay entre lo que le ocurrió al senador Osandón y este caso que se detecta en Hong Kong? Aparentemente son 2 virus distintos o una pequeña mutación del virus, ¿no? Claro, en este caso se hizo una secuenciación genética y viendo el virus se tenía aislado el virus previo y este otro y se identificaron que 24 nucleótidos eran diferentes. Había unos cambios en la proteína, en fin. Se pudo decir, este virus corresponde a una cepa europea y no al virus original con que se contagió en Hong Kong, es un virus importado diferente. En el caso del senador Osandón, por desgracia no disponemos de una secuenciación de un virus y del mismo o diferente que hace el aislamiento posterior y no podríamos concluir si fue simplemente que tenía baja inmunidad y hay una reactivación o un nuevo contagio. Ahora, doctor, revisando imágenes de lo que ha pasado en los últimos días, lo de Punta Arenas llama mucho la atención y la preocupación de las autoridades, más allá del tema político que incluso llega hasta la renuncia de la Seremi de Salud. Lo cierto es que Punta Arenas ha vuelto a tener número de casos muy altos y vuelve a la cuarentena precisamente, y ahí hay una disputa entre las autoridades de qué es lo que está pasando, si es por falta de tomar iniciativas públicas o porque la ciudadanía no está respondiendo. Conversando en la mañana con la senadora Goich, ella nos alertaba diciendo que lo que está pasando en Punta Arenas podría ser una campanada de alerta para lo que podría ocurrir, por ejemplo, en algunas comunas de la región metropolitana. ¿Usted lo ve así? Sí, yo tiendo a coincidir con la precaución que plantea la senadora. La verdad es que
Lo que ocurre en Magallanes ocurre bastante tiempo después, 2 meses después de que se había logrado esta disminución de casos, y se empieza a acumular una cantidad de casos nuevos y de circulación viral que pueden generar este incremento nuevamente. Esto coincide además con una disminución de la preocupación por parte de la ciudadanía, sin duda. Ahora, recordemos que la Araucanía, que Magallanes vivieron momentos muy duros que lograron sobreponerse a la epidemia, y por lo tanto la enfermedad la veíamos como bajo control. Posteriormente tenemos nuevos casos en diferentes regiones como Arica, como Antofagasta, Tarapacá, y nos habíamos olvidado un poquitito de estas regiones, Magallanes, la Araucanía, que parecían controlados, y se empieza a producir este rebrote. Nosotros tenemos condiciones para un rebrote que podría ocurrir, por ejemplo, en la región metropolitana, y por lo tanto debemos ser especialmente cautos. Hay condiciones de densidad poblacional, de porcentaje de trazabilidad, de nivel de ocupación de intensivos, de consulta de los servicios de urgencia y de aumento de hospitalizaciones que nos hacen ser cautos y mirar los números con mucha precaución. Es responsabilidad de la autoridad, pero también responsabilidad de cada uno de nosotros tomar extrema cuidado. Lo que pedimos es muy sencillo, no es nada más complicado que lavarse las manos, que usar mascarilla, que mantener distancia física. Ahora, doctor, si uno ve lo que pasó en Punta Arenas concretamente, es que la gente empezó a ir más a los comercios, que se abrieron algunos centros comerciales, incluso hoy día las autoridades decían, bueno, habrá que revisar si efectivamente correspondía que tal o cual negocio estuviera abierto, si era o no negocio esencial. Y si uno lo lleva a la región metropolitana, y aquí le quiero poner también la pregunta, ¿a qué comunas deberíamos mirar? Porque hoy día entra, por ejemplo, Peñalolén en fase de transición, pero ya tenemos comunas como Santiago, como Estación Central, Providencia, bueno, todo el sector oriente de la capital, Ñuñoa, que ha tenido un rebrote importante. ¿Dónde podríamos tener nosotros los focos de atención frente a un eventual rebrote que sea importante y que eventualmente, hay que decirlo, eventualmente nos haga retroceder en este plan paso a paso? Bueno, desde luego esto hay que irlo monitorizando día a día, pero uno de los problemas que tiene la región metropolitana es que actúa como una entidad urbana compleja, con desplazamientos de ciudadanos de una comuna a otra, y no son límites urbanos tan categóricos que permitan aislar completamente los brotes. Hay gente que entre zonas que ya han cambiado de etapa 1 a etapa 2, que se movilizan de una a otra zona para ejercer sus labores y trabajar. Esto significa utilizar medios de transporte, utilizar el espacio público, y gradualmente podemos ver que pueden aparecer síntomas de incremento de casos. La idea no es mantener a la gente en sus casas por un tiempo indefinido, porque eso no hay país que lo pueda soportar, pero en esta etapa es muy importante llevar una trazabilidad muy estricta, es decir, a partir de un caso, seguir como con una línea de lápiz, ¿no es cierto?, trazar una línea, los casos que se contagian a partir de ese caso inicial, identificarlos muy rápido, no más allá de 48 horas después, y poder aislarlo. Si no tenemos la capacidad de hacer eso eficientemente, se dan las condiciones para que pueda existir un rebrote. Ese por el lado sanitario, pero por el lado de nosotros los ciudadanos tenemos que también aportar nuestro grano de arena, y no son cosas complicadas, es salir lo menos posible, lavarnos las manos con frecuencia, usar mascarilla, mantener el distanciamiento físico y no caer en la tentación de tocarnos la cara. El virus sigue con nosotros. Sí, sigue con nosotros, y no nos vaya a ocurrir lo que está pasando, por ejemplo, en España hoy día, que veíamos que durante la semana recién pasada tuvieron el doble de casos que la semana anterior. Doctor Ugarte, como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga una buena semana, muy amable. No, un agrado, encantado.
Vamos a revisar otras informaciones. Fieles a sus creencias, realizaron una masiva convocatoria para agradecer a la Pachamama por sus bondades. Sin embargo, el encuentro terminó con 10 detenidos. Estamos hablando de un pago a la tierra realizado en una comunidad cercana a Calama, que está, por supuesto, en zona de cuarentena. Hoja de coca, alimentos, banda de bronce, baile y alcohol. Todos elementos esenciales para una tradicional ceremonia conocida como el pago a la tierra. Propia de las comunidades indígenas y que a pocos kilómetros al oriente de Calama se celebró este fin de semana, así como si ninguna emergencia sanitaria existiera. La mayoría porta con orgullo prendas originarias para ser partícipe del encuentro. Sin embargo, mascarilla a la vista ninguna, mucho menos distanciamiento social. Eso hasta el arribo de la fuerza policial. Manifiesta que es una fiesta particular de carácter indígena. Se lograron detectar solamente a 10 personas, ya que una gran parte de estas se habría retirado del lugar. No obstante, se dio la cuenta a la Fiscalía y se efectuaron las denuncias correspondientes de este procedimiento en este tiempo de pandemia. Un hecho denunciado que alertó a la comunidad. Actitud reprochable para muchos, considerando que la comuna por fin mejora en sus números tras casi 11 semanas en cuarentena. Es candidata incluso a iniciar pronto una transición. Hagamos el pato por esas irresponsabilidades. Porque, mira, imagínate que uno se cuida y después sale y ellos han dejado todo contagiado. Está bien que sea por el asunto de sus creencias o su cultura, pero hoy en día está todo restringido, o sea, como dice el dicho, todo cambió. Por eso es que la cuarentena nunca va a levantarse y eso nos perjudica a nosotros, a los que queremos trabajar. Quisimos buscar una versión de los organizadores, por eso nos dirigimos hasta el lugar de los hechos, un sector denominado Valle de Yalquinta, apartado del radio urbano de la comuna. No tuvimos mucho éxito, pero ¿qué dice la autoridad sanitaria sobre encuentros como estos? La emergencia sanitaria es para todo Chile, estén en cuarentena o no estén en cuarentena, porque el virus está presente. Por lo tanto, todas estas personas que fueron intervenidas o como podríamos decirlo por carabineros, nosotros por supuesto que le hacemos el sumario desde el punto de vista sanitario. Ceremonia tradicional propia de la zona y de los habitantes del sector, que muy distinto a los ánimos del inicio de la fiesta terminó con caras no tan alegres. La Fiscalía Local de Calama ya anunció el inicio de una investigación sobre este caso. Los sumarios que se cursen por este hecho podrían ir desde los 2,5 millones de pesos. La crisis económica nuevamente está golpeando al retail mediano. Dillon cerró sus puertas y es para siempre. Esto luego de millonarias pérdidas desde el estallido social. Una marca que se suma de esta forma a otras empresas que producto de la pandemia y luego la crisis han bajado su cortina. Un rubro que ha debido enfrentar el desafío de adaptarse al comercio online. Sus días para ahorrar están contados. Apúrese y aproveche ahora los días contados en Dillon. Sinónimo de ropa, uniformes escolares y ofertas. Dillon, una tienda que vistió a millones de chilenos, bajó después de 42 años de funcionamiento sus cortinas. Es una pena porque mucha gente venía a comprar acá por lo económico que era. Ropa de calidad no era mala, económica, altos remates, novedades, bueno, sí. Alta oferta todos los días. Ofertas que hoy quedan atrás según Carlos, que se ubica hace 20 años a un costado del local que hoy está vacío, a la espera de un nuevo arrendatario. Nos quedamos con los miles de recuerdos de todo este tiempo con ustedes, de cada tenida que llevarán puesta, de cada testimonio que compartimos juntos. Así se despidió de sus clientes, una decisión que fue tomada antes de la pandemia. Eran unas muy buenas tiendas y tenían más accesibilidad. Va a afectar porque en realidad la gente recurría a esas tiendas porque estaban al alcance de su bolsillo. ¿Cuántas personas van a quedar cesantes a raíz de los cierres de esas empresas? En los últimos años, varias figuras fueron rostro de esta emblemática tienda. Esfuerzos que no fueron suficientes. La propia marca anunció su cierre en su memoria anual del 2019, un proceso que inició en enero de este año y finalizó el 30 de junio. Se cerró así una etapa relevante en nuestra trayectoria, un momento al que no hubiéramos querido llegar
y que hoy, debido a la contingencia, habría sido imposible mantener. Sin embargo, no se encontró un modelo de negocio adecuado que fuera sustentable en el tiempo. Modelo de negocios que comienza a ser el gran desafío para el retail mediano, que tras el estallido social y la pandemia busca reinventarse en un comercio electrónico cada vez más protagonista. Hay un problema de base que tiene que ver con la estrategia de posicionamiento. En general han quedado atrapados entre las grandes tiendas por departamentos y las tiendas de especialidad. El avance del comercio electrónico ha estado centrado en las grandes tiendas y los retailers medianos han quedado un poco atrás y su entrada ha sido un poco tardía. Un retail más que se suma a la lista de Johnson, que anunció su cierre en julio, mientras Corona y ABC Dean continúan buscando la fórmula para continuar operando. La crisis que vemos hacia adelante esperamos que sea relativamente prolongada, no solo la parte sanitaria, sino que además vamos a ver un descenso en las ventas en general por la crisis económica, y lo que es esperable es que haya un par más de cierres y hay algunas compañías que no logren sobrevivir esta coyuntura. Cierre de Dillon, que se da tras la reorganización financiera de AD Retail, la empresa dueña también de ABC Dean, después de las pérdidas sufridas desde octubre, una planificación que contempló pasar de 133 tiendas físicas a 73 y solo de ABC Dean. Hay un punto en el que uno ya se da cuenta que aún con el apoyo de los acreedores, las circunstancias actuales no permiten que se desarrolle la industria. Una tienda que se retira del mercado tras 4 décadas vistiendo a millones de chilenos y que refleja el complejo escenario que enfrenta el retail mediano, que deberá adaptarse y apoyarse en la tecnología para ponerse de pie y seguir vigente. Frontera Global. Bien, pero vamos a poner al día con las noticias internacionales. Usted sabe que hay convención republicana para precisamente dar el apoyo al presidente Donald Trump. Ya hubo convención demócrata donde se eligió a Joe Biden. Anuar Farrán, nuestro compañero de labores con Frontera Global, nos pone al día. ¿Cómo estás, Anuar? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Iván Núñez. Si hubiésemos tenido que hablar de este tema antes de la pandemia del coronavirus, yo te habría dicho que la carrera de Donald Trump era básicamente una carrera corrida, una carrera ganada, hablando en buen chileno. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha cambiado un poco el escenario electoral en Estados Unidos. Durante esta tarde comenzó, ¿no es cierto?, la Convención Nacional Republicana, este verdadero show político, ¿no es cierto?, que durante 4 días se nos va a mostrar a personeros del Partido Republicano, hablando Iván Núñez en favor también de los republicanos que pretenden repetir durante 4 años el mandato, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Norteamérica, se habla de fórmulas y los quiero invitar de inmediato a revisar cuál es la fórmula, ¿no es cierto?, quiénes son los candidatos que al menos en Norteamérica compiten para estar nuevamente 4 años en la Casa Blanca. Mike Pence es el actual vicepresidente de los Estados Unidos y nuevamente es candidato, un político de corte conservador. Estuvo en la Cámara de Representantes desde el año 2001, es ex gobernador de Indiana desde el año 2013 hasta el año 2016, donde, por cierto, asumió como vicepresidente haciendo dupla con este candidato Donald Trump, siempre polémico. ¿Quién? Vamos a revisar de inmediato cuál es su ficha, ¿no es cierto? Donald Trump es bachiller en economía. Fue ahí en donde construyó este imperio, ¿no es cierto?, de empresas y compañías que tiene desperdigado por todo el mundo. Es un empresario, como bien señalábamos, ¿no es cierto?, y es un personaje de la televisión muy conocido, por cierto, en Estados Unidos. Al comienzo de este Frontera Global hablábamos que el escenario del COVID, ¿no es cierto?, había trastocado un poco, había dado vuelta la ruleta electoral en Estados Unidos. Y te quiero contar por qué. Básicamente por las cifras que hoy día muestra Estados Unidos en torno al coronavirus. Vamos a revisar los datos duros, vamos a revisar las cifras del coronavirus, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Aquí lo tienen como el país más afectado. Esto le ha pasado a la cuenta de Donald Trump de forma muy tremenda. Fíjate tú, Iván Núñez, más de 5 millones, casi 6 millones de casos de coronavirus. Tenemos 176.000 personas fallecidas en un país que tiene, por cierto, 380 millones de habitantes aproximadamente, pero aún así es una cifra muy alta. En las últimas 24 horas se han registrado 446 personas fallecidas y si hablamos de los casos por millón de habitantes, supera las 17.338 personas. Bueno, si hacemos caso naturalmente a las críticas, por ejemplo, que han planteado Michelle Obama, entre otros, naturalmente hablan de esto, ¿no?, que no es el líder adecuado para el momento que está viviendo el país. Estados Unidos, desde que llegó a ser el más afectado por el coronavirus, no ha bajado
bajado nunca esa cifra. Y la cantidad de casos es realmente abrumadora, más de 5 millones de casos contagiados. La actitud que ha tenido el gobierno de Donald Trump ante la pandemia es lo que cuestionan hoy día, por supuesto, el electorado norteamericano. Tenemos las declaraciones, ¿no es cierto?, del profesor Jorge Saad, quien nos habla respecto a este punto, de cuánto influyó, de cuánto afectó la pandemia del coronavirus en la situación política de Donald Trump. Antes de la pandemia, se estimaba que la carrera electoral era prácticamente corrida, teniendo las mayores posibilidades del presidente Trump. Con la pandemia se ha invertido esa tendencia y hoy día la gran pregunta es si Trump tendrá la capacidad o no de remontar la desventaja que a nivel nacional llega a cerca de 9 puntos y en los estados claves también Biden tiene una ventaja. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones del profesor Jorge Saad. Iván Núñez, hay una teoría en Estados Unidos que dice que los republicanos, una teoría, están más del lado de la economía y que los demócratas están más del lado de la salud. Veamos la siguiente tabla comparativa punto por punto. Si hablamos de las mascarillas, los demócratas quieren que esto sea obligatorio. Donald Trump ha ido cambiando el discurso. Al comienzo no la usaba, ahora la recomienda, pero no existe obligatoriedad de usar mascarillas. Hay estados que la usan más que otros, pero no existe obligatoriedad. Aquí tenemos un punto muy importante. Respecto a las cuarentenas, los demócratas quieren que sean un poco más fuertes. Los republicanos están a favor de un desconfinamiento mucho más amplio. Si hablamos respecto también al tema del comercio, es muy importante porque Donald Trump quiere echar a andar la economía y él está a favor de la apertura comercial, no así los demócratas. Y si tuviéramos que hablar del caso de las fronteras, fíjate tú que durante el fin de semana el candidato demócrata Joe Biden dice que de ser escogido, él cerraría las fronteras para evitar mayor cantidad de muertes en Estados Unidos. Todo lo contrario, ¿no es cierto?, a la apertura de fronteras que establecen los republicanos. Tenemos también la declaración de un cientista político de la Universidad del Desarrollo quien nos habla respecto a este tema. Si es cierto, ¿no es cierto?, que los republicanos están a favor de la economía y los demócratas a favor de la salud de las personas. Los demócratas desde un inicio fueron muy proclives a el discurso de que la ciudadanía tenía que hacer ciertos sacrificios y esos sacrificios iban de la mano con la pérdida de algunos principios de libertad personal, en este caso la libertad de no ocupar una mascarilla. Los republicanos, al contrario, tuvieron este discurso asociado a que el uso de la mascarilla, por un lado, no iba de la mano necesariamente, al menos, con una disminución en la tasa de contagio. Entonces había una crítica al sustento científico del uso de las mascarillas. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones del profesor. La Convención Nacional Republicana empezó a eso de las 8:30 y se espera que a las 10 de la noche, ¿no es cierto?, hable el presidente Donald Trump. Pese a lo que dicen las encuestas, los partidarios de Donald Trump creen que el actual presidente repetirá el triunfo del año 2016. Muchos hablan de un voto silencioso y creen que varios demócratas también apoyarán al polémico mandatario. Vamos de inmediato con esta nota que hemos preparado. Ya está todo listo para el arranque de la primera noche de la Convención Nacional Republicana, el evento que ratificará la candidatura de la misma dupla que ha gobernado Estados Unidos durante los últimos años. Con extremas medidas de seguridad, el evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Charlotte, en Carolina del Norte. Puedo decir que dejaremos una imagen muy clara de cómo Estados Unidos es ahora un lugar mucho mejor que antes. Hablamos de relaciones exteriores e incluso la economía, que pese al coronavirus, va mucho mejor. Donald Trump fue oficializado como candidato repitiendo la fórmula con el actual vicepresidente Mike Pence. Sin embargo, el discurso oficial de aceptación será la cuarta noche de la convención. En declaraciones pronunciadas esta mañana hizo un llamado para que los electores vayan a votar. We voted during World War I. We voted at the voting booth during World War II. The pandemic, we're doing very well, and people know how to handle it. Look at the crowds. They're doing very well. It's very safe. It's going to be very safe. But what it means is
They're trying to steal the election from the Republicans. Donald Trump se lanza en una aventura donde pretende permanecer en la Casa Blanca durante 4 años más. Con pocos latinos e hispanos apoyando su candidatura, la mayoría de los oradores que hablará en favor del actual mandatario son familiares del presidente. De hecho, 6 de ellos llevan el apellido Trump. Una gran diferencia con el candidato demócrata Joe Biden, quien recibió el apoyo de diversas personalidades del mundo de la política, como los expresidentes Barack Obama, Jimmy Carter, Bill Clinton y su esposa Hillary, quien perdió las elecciones en los pasados comicios electorales. Creo que el presidente Trump tiene un gran argumento en comparación a los 48 años que estuvo Biden en el Senado. Y dime tú, ¿qué fue lo que logró? Creo que se va a marcar la diferencia con este liderazgo. Estamos muy sorprendidos por el apoyo que estamos recibiendo, el apoyo de demócratas silenciosos. Creo que nuevamente esa mayoría que está sin hablar demasiado le dará la victoria a Trump. Unas elecciones que estarán marcadas por la pandemia y los más de 170.000 muertos que registra Estados Unidos por el coronavirus. Esta mañana también habló el actual vicepresidente. The beginning of a great week for the Republican National Convention. But I got to be honest with you, I'm here for one reason and one reason only. And that is not just the Republican Party, but America needs 4 more years of President Donald Trump in the White House. Mientras Joe Biden exige el uso obligatorio de mascarillas e incluso dice estar dispuesto a cerrar las fronteras para intentar salvar vidas, el actual mandatario está marcado por el negacionismo del coronavirus y la defensa de la pronta reapertura. Son horas claves para el actual presidente con miras a las elecciones del próximo 3 de noviembre. Bueno, ahí estaba entonces este informe. Iván Núñez espera que en un par de minutitos más hable el presidente Donald Trump en la inauguración, ¿no es cierto?, de esta jornada, de esta convención nacional republicana. Sí, y se espera que, además de Trump, naturalmente, figuras de su familia como Ivanka, su hija, y Melania, su señora, también tengan un papel bastante preponderante, ya que no va a haber, por ejemplo, la participación de expresidentes del Partido Republicano. 6 de los 12 principales oradores son familiares de Donald Trump. Bien, pues muchas gracias, Anuel. Gracias a ti, Anuel. Nos vemos. Hay un nuevo caso de brutalidad policial que encendió Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre afroamericano quien está internado en carácter grave, esto es en el estado de Wisconsin, después de recibir 7 disparos por la espalda. Miles de personas indignadas se manifestaron en las calles exigiendo justicia y una reforma urgente al sistema policial. Quienes le dispararon fueron policías. Disparos a quemarropa. Esas fueron las acciones de 2 oficiales de policía que dejaron a un hombre afroamericano luchando por sobrevivir en un hospital de la ciudad de Kenosha, en Wisconsin. El día que comenzó como un domingo más en pandemia, terminó encendiendo una nueva llama de descontento social desde la comunidad negra hacia la policía. Los legisladores y los jefes de las policías deben hacer algo y despedir a los involucrados. Estoy cansado de ver a mis hermanos y hermanas siendo asesinados en la calle. Jacob Blake es el nombre de quien se debate entre la vida y la muerte. Según la investigación del caso, el hombre se encontraba en medio de un conflicto familiar cuando llegó la policía alertada por los vecinos. Fue entonces cuando Blake decidió alejarse y volver a su auto, donde lo esperaban 2 de sus 3 hijos. 2 oficiales lo siguieron hasta su camioneta y le dispararon por la espalda. Fue brutalidad, eso fue. Le dispararon muchas veces y sin ningún motivo. Él no merecía esto, no les importó que mis hijos estuvieran en el auto. Ellos sabían que estaban ahí porque escuchaban los gritos. Según el departamento de policía, Blake parecía estar portando algo en su mano. Sin embargo, esta versión fue totalmente descartada por la familia. El hecho desencadenó masivas protestas en Kenosha y otras ciudades cercanas. Los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas del orden, quemando barricadas y destruyendo ventanas y fachadas. Siempre volvemos a lo mismo. Alto, arriba las manos. Eso hacemos, pero en realidad no les importa, igual nos disparan. Tal como le pasó a este hombre que está en el hospital por uso excesivo de la fuerza policial.
Ante la magnitud de los disturbios, las autoridades decretaron toque de queda hasta las 7 de la mañana de este lunes y se evalúa enviar a la Guardia Nacional. Este hecho se suma a lo ocurrido el sábado en Lafayette, Pensilvania, cuando otro hombre afroamericano murió tras recibir disparos de la policía en un estacionamiento. Ambas situaciones han desencadenado un descontento social en el país que aún sufre por la desigualdad racial. Todo cuando en Estados Unidos aún sigue fresco el recuerdo del asesinato de George Floyd. Y de regreso a nuestro país, todos pensaron que estaba en su oficina, pero en realidad estaba participando de una sesión del Congreso, pero desde su automóvil. Esta práctica está prohibida y la protagonizó el senador Francisco Chaguán, quien fue sorprendido utilizando una aplicación tecnológica que permite este efecto. Este hecho se suma a varios episodios ocurridos no solo en nuestro país, sobre parlamentarios a través de la modalidad del teletrabajo. Mire. El senador Chaguán, al parecer, viene en un vehículo. A favor, señora secretaria. Senador Chaguán, ¿usted viene en viaje o está en su oficina? Porque tiene la visión es un poco confusa. Tengo pésima señal. No fue esa pésima señal lo que llamó la atención, sino más bien las luces y sombras sobre el rostro del senador Francisco Chaguán, quien supuestamente estaba en una oficina. Fue el pasado viernes y en plena sesión por la reforma sobre financiamiento y propaganda de las campañas para el plebiscito. La imagen del parlamentario generó extrañeza entre sus pares. A favor, señora secretaria. ¿Qué dijo? ¿Aló? Muy bien, le vamos a consignar el voto, aunque la imagen es confusa. Claro que era confusa porque el senador a esa hora se movilizaba en su automóvil y la oficina virtual que todos veían era en realidad un fondo que habitualmente se utiliza en la aplicación Zoom. Pese a lo insólito del episodio, el senador pudo votar y la sesión siguió desarrollándose. La presidenta da por válido el voto del senador Chaguán a favor. Parecía que estaba, pero no estaba la foto. Un truco tecnológico que permite diversas variantes y bien lo saben en Argentina. El senador Esteban Bullrich utilizó una imagen suya como fondo para sesionar en una reunión virtual. El problema para él se presentó cuando le tocó hablar y el engaño fue percibido por todos. Que no entendemos que se haya eliminado el paso por la Comisión de Presupuesto. Obviamente agradecemos esa cifra que nos acaba de dar. El senador Chaguán, quien no respondió a 24 horas, confirmó al diario La Cuarta que efectivamente a esa hora estaba en su auto y que estacionó para votar, pese a los protocolos del Senado que estipulan que quienes participen en las sesiones de sala o comisiones de manera telemática deberán hacerlo desde una oficina o inmueble con las condiciones pertinentes y adecuadas para la participación. No hay indicaciones de multas por incumplir este protocolo. Aun cuando no existe una sanción específica, nada obsta a que pueda ser citado a la Comisión de Ética a fin de que se explique esta situación y eventualmente pueda ser sancionado por no cumplir la reglamentación interna que tiene el Senado en materia de trabajo telemático. Diputada Chicardini, ¿cómo vota usted? ¡Amor! ¡Me están llamando! Y van a venir todos para acá, después están en fila pidiendo pega. A propósito de la pandemia, la modalidad remota de trabajo llamada telemática ha dejado expuestos a varios parlamentarios. Lo insólito del contexto, la falta de costumbre al momento de sesionar a distancia o el poco tacto tecnológico ha dejado exabruptos. Sí, estoy en la Comisión de Defensa donde está Baradit con esta otra vieja que nos cae mal. Tras este impasse, el diputado Zafirio pidió disculpas a diferencia de Ignacio Urrutia, quien en plena sesión remota del Congreso expuso una imagen de Augusto Pinochet. Que se cortara la cámara porque nos parece que es una acción absolutamente violenta. Tengo una fotografía y cuando alguien me diga en qué parte del reglamento la Cámara de Diputados dice que yo no puedo tener la fotografía que yo quiera en mi casa, no tengo ningún problema en sacarla. Un hecho que generó controversia entre sus pares y que provocó que los comités parlamentarios acordaran que las sesiones de diputados y diputadas no puede existir ornamentación ni carteles alusivos a propagandas políticas y que las reuniones telemáticas deban realizarse siempre desde sus oficinas distritales o residencias, quedando prohibido conectarse a bordo de un vehículo. Hemos sido bastante rigurosos y en sala también el presidente de la Cámara de fiscalizar que así ocurra. Se ha exigido de personas que están en los autos al momento de votar que paren, se bajen y emitan su voto. A raíz de la larga estadía del coronavirus, la modalidad telemática se instaló con fuerza en el Congreso, una costumbre a la que muchos siguen sin adaptarse. Confusa.
Tengo pésima señal. Bien, pues les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Atención con lo siguiente, fíjese que de acuerdo a una proyección de la Fundación Techo Chile, se estima que durante este año entre 20 a 25.000 familias podrán terminar viviendo en un campamento. Conocimos cómo han enfrentado la pandemia quienes llevan años viviendo esta realidad y cómo lo han hecho aquellos que por primera vez habitan en una toma. Jonathan Jopia y Esteban Sánchez con la nota. Corren alegres tras un volantín que se encumbra en el aire. Su inocencia aún no les permite comprender la realidad que viven día a día los habitantes de la toma El Sueño de Todos en Puente Alto. Desde las alturas es posible apreciar cómo crece este campamento al que llegó Magdalena durante el mes de mayo, en plena pandemia junto a sus 4 hijos, uno de ellos en situación de discapacidad. Esta copa hoy día la logramos llenar, me la prestaron y con esto estamos tratando de sobrevivir, po. ¿Sabe cuánto tiempo le va a alcanzar, por ejemplo, con esta cantidad de agua que tiene? Yo creo que una semana, si es que. Más no creo. Aquí no cuentan con agua potable, electricidad, mucho menos alcantarillado o conexión a internet. Magdalena antes arrendaba, pero tras el estallido social y la pandemia simplemente no le dio para más. Se vino a esta toma y hoy se las ingenia con un improvisado kiosco que levantó con un bono que recibió. Para poder que me entre un poco más de monedita, vendo dulcecitos, cositas así para los vecinos, po. Afuera un fogón calienta un poco de agua para hacer más amena la ducha de sus pequeños. Adentro frazadas cuelgan del techo intentando mitigar las frías noches. Demasiado difícil con 4 hijos y sola. Pero ahí vamos, po. Hay que ser fuerte nomás. ¿Qué sensación le genera eso? Pena. Da pena de repente verte y que estás en esta situación viviendo con tu hijo por no haber tenido como para seguir pagando tu arriendo, po. Desde Techo para Chile proyectan que de aquí a fin de año aumentarán las personas viviendo en campamentos. Con estimaciones que hemos hecho, con datos que hemos recopilado, estimamos que el número de familias va a crecer entre 20.000 a 25.000 familias este año, ¿ya? Eso quiere decir que muchas familias se vieron obligadas a ir a campamento porque más de la mitad declara, y nosotros lo hemos adelantado en estudios anteriores, que se va a vivir en un campamento por problemas económicos. Las necesidades que se conjugan en torno a un campamento son variadas. Nos trasladamos a Talagante. En el Ribera del Río tienen luz y el agua se las provee el municipio en camiones aljibes que llenan las copas que se ven desde el aire. El internet es escaso, un recurso que se ha vuelto indispensable en medio de una pandemia que ha obligado a trabajar y estudiar a través de la web. Le dieron una tablet con internet a ella. Entonces le dan la clase online. A lo primero igual el internet algunas veces se le cae, otras veces le funciona súper bien, pero igual ella recibe las clases. En verdad esto me ha costado mucho para mí y ha sido difícil estar desde lejos, distancia, sin que tener una duda y la profesora no te pueda decir la duda y eso. Angie tiene 10 años y está en quinto básico. La mayor parte de este 2020 ha estudiado a través de internet. Tarea nada fácil en un campamento donde muchas veces el entorno no es el más idóneo para mantener la concentración. Es un poco difícil porque algunas veces trabajan y hacen ruido y uno como que no entiende las cosas que la profesora está hablando. Un estudio desarrollado por Santiago Center de la Universidad de Columbia y el Centro de Investigación de Techo Chile respecto del aprendizaje a distancia en campamentos estableció que al menos un 68,2% de los apoderados señalan que en general los niños no han logrado aprender los contenidos durante esta pandemia. Cuando estaba en el colegio, yo le preguntaba, pongamos ya la tarea, te dejaron tal cosa, ella lo resolvía sin ningún problema y ahora igual como que está un poco más atrasada. Entonces, por eso yo veo que no ha sido la misma enseñanza que cuando están en el colegio que cuando están en casa. Mami, tengo una duda. ¿Podemos llamar a la Antonia, por favor? ¿Me prestas su celular? Sí, claro. Ahí te llamo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Tengo que averiguar cuál es la parte del cuerpo humano del estómago. Las caderas. A través de tutores de Techo Chile, Angie y otros niños de distintos campamentos a lo largo del país han podido resolver tareas cuando quedan algunas dudas. Donde hemos podido observar que grupos y ejemplos de tutoría particularmente están siendo muy positivos en los resultados que alcanzan tanto a nivel socioemocional como a nivel educativo. Creemos que la brecha digital en contextos de vulnerabilidad como los que estamos viviendo hoy día son muy relevantes y no podemos olvidarlos.
solo un par de metros de su casa vive Gina, la gestora educacional del Ribera del Río. En su hogar funciona una de las pocas, sino la única impresora de este lugar. Ha sido muy importante porque todos nos mandan por WhatsApp o por correo y vienen los niños aquí e imprimimos aquí las tareas. El estudio reveló que más de un 80% de los encuestados prefiere hacer las tareas en formato físico. Hoy aquí pueden imprimir gracias a esta donación realizada por un banco. El problema es que el computador del recinto ya casi no funciona. Urge un nuevo equipo para que los niños puedan seguir realizando sus guías de estudio. Al menos 2 de cada 3 niños encuestados realizan sus tareas en un área común. Bien lo sabe Natacha, tiene 9 años y 3 hermanos pequeños con los que vive en este campamento. No es fácil hacer las tareas acá, en la casa. ¿Por qué principalmente? Porque tengo hermanos y mi mamá casi siempre está ocupada. Ya a las 11, a 12 se conectan las niñas de quinto y tengo que los más chiquitos no hagan bulla para que ella pueda entender su clase. Una vez yo estaba haciendo la tarea aquí y mi hermana corría para allá, para acá y no dejaba hacer las tareas. Pero las dificultades que se viven en Talagante están lejos de las que recién comienzan a vivir en Puente Alto Erwin y sus vecinos. Aquí el internet ni siquiera está en la lista de prioridades por el momento. Comienza a caer la noche y con ella aparece otra de las necesidades básicas de este lugar. La ampolleta se gira nomás y no tenemos luz acá. Puedo enchufarle el equipo. Nada de luz. No tenemos en realidad luz aquí. Erwin vivía de allegado en la casa de sus suegros. En abril se vino a vivir aquí junto a sus 3 hijos, su esposa y un bebé que viene en camino. Estuvo preso 13 años por robo. Salió en busca de una nueva oportunidad, pero hasta el momento siente que esta no se le ha dado. La gente no entiende o no ha vivido esto o no ha llegado a este fondo a tener que tomar esta decisión para poder obtener el subsidio propio, la casa propia, para poder dejarle algo a nuestro hijo. No es algo bonito, no es algo... Yo creo que nadie va a querer venirse a una toma a estas condiciones sin baño, sin tener una taza baño donde sentarse, sin tener un baño químico, tener que ir a la intemperie a hacer nuestras necesidades. En un poste de tendido eléctrico figura atrapado el volantín que por la tarde seguían los hijos de Erwin en el campamento. Una luna tímida aflora en el cielo, alumbrando poco y nada. Al frente comienzan a encenderse algunos postes, sacando pica la silueta de un poblador que intenta levantar su casa y que de a poco comienza a desaparecer. La fogata de quienes hacen guardia a la entrada del campamento es el único resplandor en medio de una oscuridad que pronto esperan sea solo un recuerdo en el sueño de todos, una de las tantas tomas surgidas durante la pandemia. Telefonazos con sobre azul de Ronald Koeman en medio de las vacaciones. Vidal tendrá que irse del Barcelona. La prensa española señala que Ronald Koeman, el nuevo técnico blaugrana, le habría comunicado al chileno que no será considerado y que tiene que buscar equipo. Esto es oficial entonces. Se viene una nueva teleserie con el Rey Arturo como protagonista. Teléfonos que sonaron en Barcelona y no con buenas noticias. No estás en mis planes. Arturo Vidal en la lista de jugadores que no seguirán en los blaugranas. Así lo afirma Mundo Deportivo y el periodista que difundió la información. Koeman considera que no entra en sus planes y le ha comunicado por eso, que se podía buscar equipo. Un llamado telefónico zanjó todo. Ronald Koeman no lo quiere, resta definir si rescindirá contrato o un equipo pondrá millones sobre la mesa. No es lo mismo que te quede un año de contrato que te queden 2 o 3, porque obviamente la operación es más costosa para el club si te tiene que dar la carta de libertad. Desolado el equipo culé. Tremenda goleada del Bayern Múnich sobre el Barcelona. Inexorable caída del Barça. Una derrota que cerró el ciclo de varios. Un tití
Rakitic y Luis Suárez también recibieron el telefonazo de la discordia. Es el tercer ya máximo goleador de la historia del Barça. Puede ser un condicionante para la continuidad de Leo, no tanto ahora, cuando acabe su contrato el próximo mes de junio decida marcharse. La reconstrucción comenzó con Koeman, quien tiene en carpeta a Lautaro Martínez, al defensa del City Eric García y al volante Donny van de Beek. Van de Beek sería el sucesor de Vidal, ¿o no? Bueno, pues digamos que cumpliría un poco con ese perfil. Todo y que Arturo, yo creo que es un jugador con mucha más garra y más agresivo que Van de Beek. Piqué, Busquets y Alba están en los planes, no así el Rey Arturo. Al final, buen entendimiento por las dos partes para que tenga tiempo de buscarse una salida y no se espera el último día de mercado a comunicárselo. Un futuro que promete cambios y le prohibirá cumplir anhelos. Arturo Vidal seguirá la temporada que viene en el Barça. Sí, yo creo que sí, seguiré acá. Podría partir a la Juventus de Andrea Pirlo o al Inter de Alexis. Vidal sale al mercado a la espera de recibir llamados con buenas noticias. No estás en mis planes. Arribó como estrella y hoy fue presentado oficialmente Mauricio Isla en el Flamengo. Lo vemos en las imágenes, en una conferencia de prensa. Se viste con la camiseta del campeón de la Libertadores, vigente, el Flamengo, que tuvo una temporada espectacular, la del año pasado, ganando también la primera división del fútbol brasileño. Llega a un club importante, Isla, bicampeón de América, con 32 años de edad, el lateral derecho. Vamos a escuchar declaraciones. Yo no tuve ninguna conversación con Rafinha, sí tuve una conversación con Arturo Vidal. Yo sé totalmente lo que es Flamengo como historia en Brasil. Sí, lo que hablé con Vidal, que fue para poder hablar con Rafinha, era cómo era el grupo. Y la respuesta de Vidal cuando habló con Rafinha fue lo que yo esperaba, que era un grupo muy unido. Isla, que va a jugar por primera vez de manera oficial en un club acá en Sudamérica. Claro, porque él se formó en una universidad católica, pero partió a Italia, al Udinese, antes de debutar profesionalmente por el cuadro cruzado. Vamos con el fútbol chileno porque se dio a conocer el primer caso positivo de COVID-19 tras el anuncio, ¿no?, de las autoridades del retorno del fútbol chileno. ¿Qué va a pasar con este regreso del campeonato nacional que está programado, recordemos, para el próximo fin de semana? Lo vemos a continuación. Y la realidad se va a saber cuando definitivamente comience el torneo. El timonel del CIFUB tenía toda la razón. El primer jaque del coronavirus al retorno del fútbol llegó a menos de una semana de su anuncio. Seamos súper responsables todos, porque finalmente se daña a la actividad. Se ha pesquisado un caso positivo de COVID-19 dentro del grupo autorizado para participar en los entrenamientos del plantel profesional del Club Deportes Cobresal. Cobresal, desde el campamento minero de El Salvador, informó del primer positivo post-comunicación del regreso, un golpe duro a un plan que está a pocos días de dar inicio. De momento, el equipo albinaranja se encuentra esperando resultados de los otros exámenes practicados al resto del plantel, eso mientras los otros equipos siguen su preparación. Para este fin de mes ya estaremos enfrentando a Palestino, lo cual nos pone muy pero muy contentos. En el Centro Deportivo Azul todo va viento en popa. El equipo de Caputo afina detalles para el reestreno ante Palestino. Es bastante difícil garantizar una fecha, digamos, en la cual Matías llegue a punto. En tanto, en el Monumental, Gualberto no quiere fallar en el reestreno ante Wanderers. Eso mientras desde España el Cádiz coquetea con el arquero titular Brian Cortés. A 5 días del regreso, el positivo minero solo siembra dudas. El resto de clubes sigue trabajando. El retorno sufre una suerte de jaque a minutos del pitazo inicial. Y lo ven ahí, el fenómeno Doncic convirtió 43 puntos, 17 rebotes, 13 asistencias en la victoria de Dallas Mavericks. Lo más notable es que anotó el último punto sobre la hora, ya cuando finalizaba. Luka Doncic, la nueva gran joya
del show de la NBA. Finney Smith que repone, Luka a por todo, clava los frenos, se levanta para 3. ¡Yes! ¡Todo red! ¡Ay, Dios mío! ¡El joven maravilla, señoras y señores! El llamado futuro de la NBA ya es presente, 2,1 metros de altura, directo de Eslovenia. Su nombre es Luka Doncic, 21 años de un talento impresionante. Doncic pulls up, three-pointer. ¡Bang! ¡Bang! Hemos demostrado que podemos luchar. Yo ya lo sabía antes que podemos luchar. El fenómeno Doncic se agranda en Dallas Mavericks en los playoffs. La audiencia mundial de esta liga ya no solo sigue a LeBron James o a la barba Harden, sino que la atención está volcada a este gigante esloveno. Lo que acaba de pasar es una verdadera obra de arte. Él es genial, lo he visto antes. Tengo que amar a este chico. En su ciudad natal, Ljubljana, en Eslovenia, comenzó a jugar básquetbol a los 6 años. Ya a los 13 fue reclutado por Real Madrid. A los 16 años y 2 meses ya jugaba su primer partido en el equipo adulto. Luka se convertía en el jugador más joven de la historia merengue en debutar. Al espacio, Luka hasta la cocina, una mano es Luka Doncic. En 2018 ya se hacía oficial su paso a la NBA, donde rápidamente se ha convertido en la gran sensación de la liga de básquetbol más importante del planeta. Poseedor de una increíble capacidad atlética, tiene una gran visión de juego, versátil como pocos, y cuando anda encendido, puede encestar desde cualquier lado. Doncic looking for that dagger. Es la nueva joya de la NBA, el indicado ser el líder y rostro de esta liga por los próximos años. Estamos de regreso con una imagen impactante, lo que ocurrió con el motociclista español Maverick Viñales, que estuvo al borde de la muerte. Problemas en sus frenos y debió lanzarse de su moto cuando iba a 200 kilómetros por hora. ¿Qué pasó con la moto? Lo ves a continuación. Mira. Maverick y Valentino salvaron de milagro de la muerte hace una semana. Especialmente yo y Maverick tuvimos suerte. Vamos a tener que rezar a alguien esta noche. De no ser por 1 milímetro, la moto de Morbidelli le vuela la cabeza. Claro que 7 días más tarde, su mala racha de accidente tampoco cambió. Oh my goodness me, that's Maverick Viñales. El espeluznante accidente pudo terminar en tragedia. Con la recta a más de 200 kilómetros por hora y sin frenos, el español en fracción de segundos decidió lanzarse a la pista. Su moto continuó su andar para estrellarse y explotar en las vallas de seguridad. Otra vez, el rojo paralizó la carrera. Perdí completamente los frenos. Cuando sentí que no frenaba, salté de mi moto porque no tenía otra alternativa. Pero estoy bien físicamente, salvo una molestia en mi hombro. Todos los dardos lo apuntan luego de que el propio Viñales reconociera que desde el giro número 4 sus frenos andaban mal. Lo que ha hecho Maverick es de una gran irresponsabilidad y espero que se analice, como ocurre cada vez que un piloto provoca una bandera roja. Si te has quedado sin frenos nada más al comenzar la carrera, lo que tienes que hacer es salirte de la pista, ir al box y solucionarlo o abandonar. Maverick Viñales, tras lanzarse a más de 200 kilómetros por hora y arrastrarse por la pista de Austria, se levantó sin rasguños y debió mirar cómo su moto ardía en llamas tras el fuerte impacto. Viñales, la moto se prende fuego. No la cuenta 2 veces, ¿ah? Bueno, lo que comentan ahí en el motociclismo, donde este último tiempo han ocurrido varios accidentes. Bueno, con esa información e imagen nos despedimos. Ya continúa Iván Núñez con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Ahora. Noticia de último minuto, una fatal colisión se registró en el kilómetro 56 de la autopista del Sol. Se estima que hay al menos 5 personas fallecidas. Ya estamos en directo con Agustina Álvarez, quien tiene los detalles. Agustina, ¿qué tal? Te escuchamos.
buenas noches. Un trágico accidente que se llevó a cabo, como tú dices, en el kilómetro 56 de la autopista del Sol, a eso de las 17 horas, cuando un camión de cargas chocó de frente, impactó de frente a un vehículo de mediano tonelaje. Este accidente, este choque dejó 5 personas fallecidas. Estamos hablando de 3 hombres y 2 mujeres. Además, hay 2 personas con graves lesiones en riesgo vital. Hablamos de un adulto que se encuentra en el Hospital San Borja, pero además un menor de 7 años que fue llevado hasta la clínica Las Condes. Tenemos declaraciones, escuchemos. En circunstancias que un camión de la empresa Coca-Cola se transportaba desde la costa hacia la región metropolitana y cercano al kilómetro 56,9, por circunstancias que aún se investigan, aparentemente el reventamiento del neumático delantero izquierdo. El conductor habría perdido el control del vehículo, de este camión, cruzando el eje de la calzada, impactando de frente a un camión 3/4 en el cual se trasladaba el resto de las demás personas. Un trágico accidente entonces que mantuvo el tránsito cortado en la autopista del Sur por varias horas. No obstante, en este minuto se encuentran subiendo los camiones dentro de unas grúas. El tránsito ya está recuperado en lo que es de San Antonio hacia Santiago y en unos pocos minutos entonces se va a poder retomar el camino de vuelta desde Santiago a San Antonio cuando ya entonces se despeje las vías. Sí, Agustina, las imágenes son muy crudas, ¿no? Se demuestra allí el choque frontal de los camiones por un aparente desperfecto, como decía el funcionario policial. Nuestras condolencias a las familias de las víctimas fatales. Estamos en contacto contigo ante cualquier novedad. Buenas noches. Vamos ahora con otras informaciones. El presidente Piñera anunció la creación de 2 nuevos parques nacionales. Se trata del Salar del Huasco, en la región de Tarapacá, y Río Clarillo, en la región metropolitana. El Día de los Parques Nacionales fue escogido para realizar este anuncio. Con esto, la Reserva Río Clarillo, que está ubicada en la comuna de Pirque, se va a convertir en el primer parque nacional de la región metropolitana. El lugar cuenta con una superficie de más de 10.000 hectáreas protegidas. La recategorización de la reserva forma parte de las iniciativas de la CONAF para que sea administrada como parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. El segundo parque anunciado es Salar del Huasco, en la región de Tarapacá. Es una importante área de nidificación de flamencos chilenos, el que cuenta con una amplia diversidad de aves acuáticas. Actualmente el país cuenta con 41 parques nacionales, 46 reservas nacionales y 18 monumentos naturales. Tenemos declaraciones. Hoy más que nunca, en medio de tantas amenazas que existen contra nuestra naturaleza y contra nuestras vidas, más que nunca tenemos que hacer un compromiso moral de cuidar y proteger nuestra naturaleza. ...24horas.cl. Atención con lo siguiente, porque las AFP ya han recibido más de 10 millones de solicitudes para hacer el retiro voluntario del 10%. Sin embargo, el 11% no fue acogido a trámite. En la sección 24 Data de nuestro portal de noticias 24horas.cl, usted va a poder revisar todas las cifras de las solicitudes, los rechazos y pagos en cada una de las AFP. Además, va a encontrar algunas preguntas claves, por ejemplo, sobre el proceso. Todo eso lo encuentra ingresando a 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Le damos las gracias, como siempre, por informarse junto a nosotros. Siga nuestra sintonía. Ya llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. No se lo pierda. Que tenga buenas noches.